Vamos con el resumen de prensa. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Prensa que como cada mañana arrancamos en la portada de Expansión. La mirada en la banca dice que Europa obliga a Google, Amazon, Meta y Apple a abrir sus datos a los bancos. Dice que las grandes entidades financieras ganan una gran batalla tras 4 años dando acceso a información de clientes a las Big Tech previo consentimiento del usuario. También, entre otros asuntos de portada, declaraciones de Calviño, de la vicepresidenta económica en funciones con el sector financiero. Dice, asegura a la banca que el impuesto será temporal. Saltamos así a la portada de 5 días esta mañana, en la que vemos cómo los fondos toman el control de Celsa y analizan si deben pedir el placet del gobierno. Además, Azora lanzará su segundo fondo hotelero para invertir 2.000 millones en Europa. Y la fotografía es la que lleva a ese titular de cómo el mercado menosprecia el riesgo de cambio climático en los bonos verdes. Y un informe de Barclays advierte de que los inversores no tienen en cuenta los daños que está sufriendo el patrimonio natural. Saltamos a la portada del Economista, destacado además los 7 magníficos de Europa, que analiza de fundamental y en técnico. Y en cuanto a los grandes titulares, dice: las gigantes de los súper suben precios y ya borran la rebaja del IVA. Además, dice como Carrefour, Alcampo, Día y Mercadona se han comido ya la rebaja del IVA de los alimentos que entró en vigor a comienzos del año. Y de acuerdo con un estudio elaborado por Asufin, la cesta con los productos que bajaron con la rebaja del IVA sube ya de media un 12,55%. También en página económica, los salarios empiezan a ganarle a la inflación, pero solo es el primer paso. Saltamos a las portadas internacionales y en Financial Times, el diario británico, también se centra en la regulación tecnológica en Europa. Dice que Apple y Microsoft luchan en Bruselas sobre esas protecciones, esa etiqueta de seguridad para los mensajes online y dice que esos objetivos en esa lista de servicios para ser regulado bajo esa legislación del mercado digital y que está presionando por parte de Bruselas a esas grandes tecnológicas. También, en cuanto a otros asuntos de portada, Country Garden, sus acciones en pérdidas después de anunciar el pago del cupón de los bonos y también mirando la guerra en Ucrania, como el líder norcoreano Kim planea visitar a Putin para discutir las ventas de armas, según anuncia Estados Unidos. En The Wall Street Journal, el diario americano, ahora sí, vemos cómo la apuesta de Spotify millonaria por los podcasts se vuelve en una serie dramática y dice precisamente cómo es precisamente esos podcasts, esa inversión agresiva, lo que está facilitando que han aparecido esas tipo de programación. Hasta aquí este resumen de prensa. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.